Encantado, familia de Vida Abundante, de compartir nuevamente en este fin de semana aquí en nuestra iglesia. Es la segunda entrega de una serie que hemos titulado Mientras tanto, y que básicamente recoge la idea, el concepto central del cristianismo, de que Cristo un día va a regresar a esta tierra y va a venir a llevarnos con Él, y que durante ese intervalo de tiempo entre nuestro presente y la venida del Señor hay que ocuparnos de algunas cosas. Por eso se llama mientras tanto. ¿Qué hacemos mientras Cristo regresa a esta tierra? Crecí en una época, me convertí a mediados de 1900, de la década de los 90. Y entonces, como el mundo evangélico estaba loco diciendo que Cristo venía en el 2000, no sé si usted pertenece a esa época, se nos desanimó y se nos invitó a desocuparnos de algunas cosas. Pero entendemos ahora que es necesario que mientras Cristo venga nosotros nos ocupemos de algunas cosas, y la invitación este fin de semana tiene que ver con el concepto de valentía, de cómo nosotros mientras Cristo regresa por su iglesia necesitamos desarrollar la característica esta del valor para enfrentar las cosas, y muy particularmente dirigida en un sentido del que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a trabajar sobre el texto de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2. La serie recoge, toda la serie, mientras tanto, las 8 entregas se basan en las 2 cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y me ubico ahorita en el versículo 2, capítulo 2, primera carta de Tesalonicenses, donde dice: también sabe que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, y es la parte que quisiera subrayar de manera particular, la que sigue, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio, aún en medio de grandes peligros. Oramos y nos ponemos en las manos de Dios. Señor, gracias por la oportunidad de, como familia de fe, venir a tu libro, Señor. Ese libro que es lámpara a nuestros pies, que es una guía a nuestro camino, Señor, y que podemos leer, pero también nos podemos ver reflejados en Él, y Él nos lee a nosotros, Señor. Permítenos una mente clara, un corazón sensible, un oído dispuesto, Señor, y una voluntad firme para atender a tu llamado, a tu voz, Señor, como quieres que respondamos a ella. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien guíe este tiempo de crecimiento para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 habla de valentía, se refiere a una valentía muy particular que difiere bastante del concepto popular que nuestra sociedad maneja de valentía. Esta valentía a la que se refiere Pablo tiene 2 características principales que se deducen lógicamente del mismo texto. En primer lugar, Pablo nos dice que es una valentía que proviene de Dios. Dios nos dio el valor, dice Pablo, no es cualquier valentía, es una valentía que proviene de Dios, pero es una valentía también que está dirigida de manera intencional a cumplir un propósito, y es llevar a cabo la vocación que Dios nos ha dado. Dice el texto, Dios nos dio, ahí está la fuente, valor, valentía necesario, pero tiene un para anunciarnos su evangelio. Básicamente, entonces, estos 2 pensamientos deben dominar toda la estructura del texto como tal. Valentía dada por Dios para cumplir nuestra vocación. En el caso de Pablo era anunciar el evangelio, en el caso de nosotros podría ser alguna vocación diferente. Ahora, cuando planteo que difiere bastante de lo que es el concepto popular que la sociedad nos plantea como valentía, es porque seguramente la valentía que es reconocida a nivel popular en la sociedad no es valentía de este tipo que proviene de Dios y que se orienta a cumplir su vocación. La sociedad aplaude aquella valentía que tiene que ver con algún bravucón o algún peleonero que es... Seguramente usted ha visto la escena, se quita la camisa en algún lugar y dice: a ver, ¿cuántos son?
Hagan fila aquí, me apaño con cada uno de ustedes. Es una forma en que la sociedad plantea la valentía. Hay otras valentías que también plantea la sociedad, no son negativas en sí mismo, pero cuando alguien se tira en un paracaídas de un avión dice, qué bárbaro más valiente. O vamos a un evento de estos que se hacen en el Estadio Nacional, donde hay pilotos de motocicleta que saltan y dan vueltas y uno dice, qué bárbaro, qué valientes son. Pero no es esta valentía a la que se refiere Pablo, es una valentía, como hemos dicho, que proviene de Dios y está orientada a que cada uno de nosotros pueda cumplir con el propósito de Dios para su vida. Entonces planteo en primer lugar que esta valentía de que nos habla la Escritura puede manifestarse o debe manifestarse de 4 maneras particulares. La primera de ellas es valentía para definir nuestra vocación. ¿Qué tarea nos corresponde hacer en esta vida? ¿Cuál de las hojitas de la cuchilla somos nosotros? ¿Cuál de todas las hojitas de la cuchilla somos nosotros? Cada uno de nosotros tiene una vocación diferente dada por Dios, y Pablo, el mismo escritor de la carta que estamos trabajando, es un ejemplo maravilloso de lo que es claridad acerca de la vocación. Por favor, sígame en estos 5 versículos que inician 5 cartas del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Efesios 1:1, Pablo, ¿qué cosa? Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Se nos plantea Pablo como un ejemplo de claridad acerca de su vocación. Entre cada una de estas cartas pasan años, a veces décadas, y Pablo parece que tiene total claridad acerca de cuál es su vocación. No vemos a un Pablo vacilante preguntándose cada vez que escribe a cada iglesia, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Sino que Pablo se propone como ejemplo de alguien que tiene clara su vocación, una vocación dada por Dios. La pregunta que se impone a esta altura es, ¿cuál sería la frase que describe nuestra vocación? ¿Cuál es esa frase que nos da identidad, con la cual podemos identificarnos y podríamos llenar? Tal vez si producción me pone en la pantalla, podríamos poner nuestro nombre y usted llega y dice David, María, Gerardo, Gabriel, XXX por la voluntad de Dios. Pablo consistentemente a lo largo de su carrera cristiana se identificó con una sola vocación, con una sola frase, porque él tenía claridad acerca de lo que Dios esperaba de él. Todas las vocaciones son igualmente importantes, unas son más visibles y otras son menos visibles. La Biblia nos ofrece ejemplos de cantidad enorme de vocaciones, quizás nosotros podríamos identificarnos con algunas de ellas. José, allá por el libro del Génesis, fue un funcionario de gobierno, un político en Egipto. Seguramente usted conoce la historia. Fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto y de repente termina siendo parte del gobierno de la nación más poderosa del mundo. Nehemías fue un constructor, un emprendedor que viajó hasta Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. Un maestro de obras, un ingeniero civil de nuestro tiempo. Josué, el padre de Jesús, fue un carpintero, un obrero de construcción que por medio de su trabajo llevó sustento a su familia y por esa vía permitió que nada más y nada menos Jesús, el Hijo de Dios, pudiera crecer en una familia segura. Ana fue la madre de Samuel, el primer profeta de Israel. Era estéril, clamó a Dios, Dios le dio un hijo y ella se encargó de criar durante sus primeros años al que fue el primer profeta de Israel. Gamaliel fue un educador del primer siglo a los pies o con el cual Pablo, el gran apóstol a los gentiles, fue educado.
Fue un educador que formó a alguien que cambió la historia del cristianismo. Loida fue una señora, una abuela que inculcó la fe a Timoteo, uno de los sucesores de Pablo que llegó a ser uno de los pastores de las iglesias nacientes en el Nuevo Testamento. Priscila y Aquila fueron mentores de Apolos, un gran orador que se menciona en el libro de los Hechos. Esther fue una reina, Isaías fue profeta, Asaf fue un salmista, Débora fue una jueza de Israel. Diferentes vocaciones, cada una dada por Dios, algunas desde el seno familiar, otras desde el punto de vista laboral, algunas tareas manuales, otras más intelectuales, pero todas cumplen un requisito particular, dada por Dios con un propósito. Planteo nuevamente la pregunta: ¿cuál es la vocación o la frase que describiría nuestra vocación, que llenaría las X que están en azul? Ahora, hago una pausa aquí porque aquí hay algo muy importante. Cualquier cosa que nosotros pongamos ahí donde están las X en azul, si no puede tener la frase que sigue, si no puede tener esa firma por la voluntad de Dios, 0 en el examen. Nos quedamos. Ahí solo cabe algo que uno pueda decir con convicción, con la misma que tenía Pablo: esto yo lo hago, esto soy yo, esto me define, porque es la voluntad de Dios. Un buen ejercicio para empezar a ocuparnos de nuestra vocación es empezar por identificar aquello que no somos, que generalmente proviene de dos fuentes. En primer lugar, vivimos en una sociedad antropocéntrica que plantea una invitación a perseguir nuestros sueños, ¿verdad? Y voy a ponerme yo como ejemplo, ¿verdad? A mí me gusta inventar. Usted es igual que yo, invento. Es que de repente usted me ve haciendo algo por ahí y me pongo a ser loco. Y de repente tengo que reaccionar y preguntarme: ¿esto es lo que Dios quiere para mí? Pero no solo los seres humanos, algunos somos inventores. Inventamos cosas para nosotros mismos, sino que también la gente tiene una agenda para nosotros. ¿Usted se ha sentido invitado o invitada por alguien a hacer algo que no le corresponde hacer? Y usted se emociona, ¿verdad? Lo agarraron en Año Nuevo ahí, el 31 de diciembre, en medio de los abrazos: mire, ¿por qué no hacemos tal cosa? Sí. Y el 2 de enero usted dice: ¿a qué horas me metí en esto? ¿Por qué dije que sí? ¿Quién me tiene de jetón y de jetona? Porque ojo, en cada uno de nosotros hay 3 agendas en tensión: la agenda de Dios, la agenda nuestra y la agenda de los demás para nosotros. Y nunca vamos a encontrar plenitud en nuestra vida sin atender a una sola agenda: la agenda de Dios para nosotros. Y perdón porque no suena muy popular, pero en la medida en que persigamos nuestros sueños y subordinemos los planes eternos de Dios para nosotros, vamos a terminar intranquilos, inquietos, llorando, dolidos, golpeados, tristes y sin sentido, porque Dios trazó planes eternos para nosotros desde la eternidad, planes en los cuales calzamos de manera perfecta, y solo ahí podemos encontrar plenitud para nuestra vida. Creo que se lo he contado en otras oraciones. Yo acostumbro a trasnocharme bastante, y todavía el fin de semana que me toca predicar me trasnocho todavía más, ¿verdad? Como a las 3 me despierto, ¿verdad? Y ya no puedo más. Ya ahí me despierto, me cuido de no dar mucha vuelta porque no me echan de la cama, y entonces quiero mantenerme por lo menos caliente, y ahí estoy. Estoy hablándole de hace unos 6 años. Me despierto, mi hijo Matías tiene alrededor de quizás 4 o 5 años, y entonces, como todo padre normal, empieza
a trazar ideas para sus hijos. Si algún usted es padre, usted se da cuenta que uno traza ideas para sus hijos. Vea qué bonito que estudiara esto, y que fuera esto, y que fuera allá, y que viniera. Aquí estoy yo inventando, ¿verdad? Y de repente, en la madrugada, mientras estoy en la cama, siento que Dios me habla y me dice: tu hijo no va a hacer lo que tú quieres que haga. Él va a hacer lo que yo quiero que haga. Un ubicatez completo, porque empiezo a reaccionar y darme cuenta que mi tarea no es inventarle cosas a mi hijo, sino tratar de ayudarle a él a leer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y como dice el Salmo, que los hijos son flechas y que nosotros como padres tenemos que impulsarlos, lanzarlos no donde yo apunto, sino donde Dios apunta. Porque si yo lo mando para donde yo quiero, termina donde Dios no lo quería. Así funciona la vocación dada por Dios. ¿Se recuerda del profeta Jonás? ¿Sí? ¿Sí? Esa es la primera entrega de la saga Megalodón, por si usted no sabía. Ahí Jonás está, Dios le dice: mire, yo quiero que vayas a Nínive. Y Jonás al suave le dice: pura vida. Y se va para Tarsis. Sale el megalodón, ¡fum!, se lo come y lo escupe camino a Tarsis. Perdón, a Nínive. Porque hay formas de cumplir la vocación de Dios: oyendo voluntariamente, o que el Señor manda a alguien que nos escupa allá donde nos toca estar. ¿Cómo prefiere cumplir el propósito de Dios? ¿Sequito o baboso? ¿Con baba de ballena o seco? Yo prefiero seco. Usted también, ¿verdad, Pablito? En primer lugar, valentía para identificar mi vocación. ¿Qué me identifica? ¿Qué quiere Dios que haga? En segundo lugar, valentía para seguir mi llamado. Y aquí hay una diferencia bastante pequeña, pero que es significativa. Dos personas pueden tener la misma vocación, pero diferente llamado. Y como el asunto quizás podría quedarse mucho en abstracto y complejo de comprender, quizás un ejemplo nos ayude a traer luz. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tenían la misma vocación. Ambos eran pastores y apóstoles. Pero uno tenía un llamado a los gentiles y otro tenía un llamado a los judíos. Tenían la misma vocación, pero diferente llamado, porque cuando a nuestra vocación le ponemos lugar, tiempo, dónde, cuándo, cómo, a quiénes, se convierte en un llamado. Pablo lo describe para sí mismo en Romanos 11:13. Me dirijo a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes. Le hago honor a mi ministerio. También lo hace en primera de Timoteo 2:7. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Pablo tenía clarita no solo su vocación, sino también su llamado. No solo el qué, sino el dónde tenía que ir. Esto implicó para Pablo el atender la vocación y el llamado de Dios, le implicó una serie de renuncias. Él la describe en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Primero describe un poco de su currículum, de su pedigrí y todas las cosas que tiene. Él era judío, era ciudadano romano, seguramente había aprendido a los pies de Gamaliel, como dije hace un rato, era educado, un montón de cosas en su currículum, pero en algún momento por allá en el versículo 7 del capítulo 3 del libro de Filipenses dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Bastante fino para decirlo. A fin de ganar a Cristo. Verso 9, y encontrarme unido a él. Salto al verso 13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo, en su tarea de
atender su vocación y atender su llamado, tuvo que enfrentarse y tomar decisiones que implicaban renuncia. Y ojo lo que les voy a decir, familia. No podemos atender la vocación y el llamado de Dios sin renunciar a cosas. La pregunta es, ¿a qué nos corresponde a nosotros renunciar? En Mateo capítulo 6, verso 24, Jesús lo plantea en los siguientes términos: nadie puede servir a dos señores, porque si no va a menospreciar a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podemos seguir al mismo tiempo la agenda de las demás, nuestra propia agenda y la agenda de Dios. No podemos seguir la vocación de Dios y el llamado de Dios sin renuncia. Corresponderá renunciar a algunas cosas, dejar algunas cosas atrás y enrumbarse a lo que está adelante, que a veces es relativamente fácil. Dejar lo malo para lo bueno. Pero muchas veces Dios no funciona así, de lo malo a lo bueno. Funciona de lo bueno a lo desconocido. Y el asunto se complica, porque si estamos en lo bueno, aquí nos quedamos, calientitos todos y sentaditos. La hoguera, los marshmallows y la carne asada, todos juntitos. Y de repente Dios te dice: sí, estás en lo bueno, pero yo te quiero en otro lugar, no ahí. Y ese lugar muchas veces es desconocido para nosotros. Vete de tu tierra, de tu parentela, le dice Dios a Abraham, a la tierra que yo te mostraré. Yo me pregunto, si Abraham era igual que yo le digo: no, Señor, suave. Primero mándeme unas fotos de la tierra, ¿verdad? Mándeme cuánto mide el terreno, ¿verdad? ¿Es plano o es muy quebrado el terreno? ¿A qué distancia está? ¿Es esquinero? ¿Sí? ¿Tiene vista a la playa? No, suave, es el Señor. Usted deja su tierra y su parentela y más adelante, cuando hayas avanzado, yo te lo muestro. De lo bueno a lo desconocido. ¿Sabe cuál es la razón de nuestra confianza? Que ese desconocimiento es desconocimiento para nosotros, pero es un terreno conocido por Dios. Entonces, no importa si es desconocido para nosotros, si es conocido por Dios, es tierra que fluye leche y miel y es tierra de abundancia para sus hijos, donde vamos a alcanzar la plenitud para la cual Dios nos diseñó. Nos corresponde entonces, me ha correspondido estar calientito y el Señor decirme: jale de aquí, váyase de aquí, muévase de aquí, tome estos pasos, camine para este lado. Y el Señor, para donde usted nada más jale, que después yo le digo: no, pero suave, llévela del cuello, ni mi esposa me trata así. Camine a la tierra que yo te mostré. Yo le digo: Señor, tengo miedo, vaya, tengo miedo, vaya. No te dije que no ibas a tener miedo, solo te dije que vaya. Y empiezo a caminar y de repente, con solo 1 metro lineal por delante de vista, veo que los planes de Dios van cogiendo la forma que Él trazó desde la eternidad, aunque son desconocidos para mí. Y metro a metro voy celebrando la bondad, la misericordia y la fidelidad de Dios para con mi vida y la de mi familia. Podemos decir amén, ¿sí? Ese es el Dios del cielo. Ese es el Dios del cielo que nos lleva de su mano, que nos empuja a veces, que nos jala, porque nosotros no tenemos la tendencia natural a movernos. Valentía para identificar nuestra vocación, valentía para definir nuestro llamado, valentía para definir también nuestros valores. En el texto de estudio, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, Pablo describe los valores que le caracterizaron mientras cumplía su llamado. Dice: nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. O sea, no somos gente falsa, no queremos engañar a nadie ni llevarlos al error. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. Y no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón.
Pablo describe los valores que caracterizaron su ministerio, porque la vocación de Dios y el llamado de Dios se realiza con los valores de Dios. No se vale seguir la vocación de Dios y el llamado de Dios con valores ajenos al reino. Aquí el fin no justifica los medios. Hace unos años atrás, mientras era staff de esta iglesia, escribí mis valores con mucho temor. Como trabajaba aquí en Vida Abundante, entonces los valores míos es un acróstico. Usted se da cuenta, si lee, a los que no saben qué es un acróstico, la primera letra, si usted lee de arriba para abajo, la primera letra de cada concepto forma la palabra vida. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Ahí los escribí. Y quisiera compartirlos porque me estaba recordando ahora de que esos valores me han guiado. Ojo, me han guiado, no estoy diciendo que los he cumplido al 100%, no son en muchos casos una verdad, un asunto completado, un asunto terminado, es más bien como una aspiración, ¿verdad?, que me sirve para mantenerme en la línea. Por eso los escribo de forma tan conservadora. Empiezo con los verbos cuidaré, no digo que lo voy a hacer, digo que prestaré atención, intencionalidad en esas cosas. El primero de ellos es verdad. Cuidaré de no mentir en ninguna circunstancia, ni dejar de decir la verdad por temor u otro tipo de intereses malsanos. El segundo es integridad. Cuidaré de no quebrantar los mandamientos de Dios ni las leyes humanas, excepto si estos están claramente en contradicción, voy a optar por obedecer a Dios. Dedicación. Cuidaré de dar lo mejor de mi esfuerzo y mis dones en aquello que Dios me mande a hacer o me comprometa a hacer. Amor. Cuidaré de hacer todo lo que haga motivado por el amor y me esforzaré para que esta motivación sea manifiesta a los demás. Aspiraciones, ¿cuáles son las suyas? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son las convicciones de vida que le van a guiar por el camino de cumplir con la vocación de Dios y el llamado de Dios? La verdad que es tan lastimada en nuestro tiempo. Usted sabe que es diferente ser veraz que ser creíble. Se la barajo más suave. Es diferente ser veraz que ser creíble. Y nuestra sociedad nos enseña principalmente a buscar ser creíbles, aunque no seamos veraces. Usted ha visto un debate de candidatos a la presidencia, ¿verdad? Cada jetón y cada jetona por aquello de la igualdad de género. Y computadoras, y casas, y el costo de la vida por el suelo, va a bajar todo, sí, y la seguridad, eso, usted puede dejar el carro sin llave en el frente y no le va a pasar nada. A veces me da la impresión de que sus equipos de campaña les da una instrucción: mire, usted tiene que ser creíble, aunque no vaya a cumplir nada, aunque vaya a cumplir la mitad, aunque lo que usted diga no se pueda hacer o le corresponda a otro poder del Estado, entonces usted no tiene, pero tiene que ser creíble. Dios nos manda más allá de ser creíbles, nos manda a ser veraces. Es no solo transmitir la sensación de que digo la verdad, sino que digo la verdad realmente. Por eso es que los valores del reino son superiores a los valores de la sociedad, o al menos deberían serlo. Y nosotros nos regimos por los valores del reino. No me venga con esa vara de que todo el mundo lo hace, entonces yo lo hago. No, señor. Los valores de nosotros son los valores del reino. ¿Sabe por qué? Porque esta sociedad solo tiene alguien que puede salvarla: la iglesia de Jesús. Porque esta sociedad solo tiene una antorcha que puede brillar en medio de tanta oscuridad: la iglesia del Señor. Y si nosotros no lo hacemos, no estamos cumpliendo con la tarea. Integridad. La integridad requiere 3 pasos. En primer lugar, entender la diferencia entre lo que es correcto y lo que no es correcto. No todo es correcto, aunque todo el mundo lo haga.
En segundo lugar, decidir por lo correcto, porque podríamos entender qué es correcto y qué no es correcto, pero irnos por lo que es incorrecto. Entender qué es correcto y qué es incorrecto. En segundo lugar, decidir por lo correcto. Y en tercer lugar, esto es más difícil, hacerlo sistemáticamente. Porque si yo decido por lo correcto hoy, pero decido por lo incorrecto mañana y pasado mañana, ahí no hay integridad. La integridad es cuando hago un esfuerzo intencionado por decidir por lo correcto hoy, por lo correcto mañana, por lo correcto pasado mañana, por lo correcto la próxima semana. Usted sabe que hay decisiones que nosotros tenemos que tomar por anticipado, porque cuando llega la coyuntura de vida se vuelven tentaciones especialmente fuertes para hacer lo incorrecto. Por eso es que uno debería de por anticipado definir qué va a hacer en ciertas situaciones. Dedicación. Pablo es ejemplo de esto en el texto de estudio que estamos teniendo, 1 Tesalonicenses 2, 8 y 9. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Nosotros mismos nos entregamos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios. Pablo no solo entregaba un producto, hacía una tarea, sino que se entregaba él mismo por la gente que él amaba, con un amor cristiano, el amor que debe diferenciar a los hijos de Dios, porque diferencia al mismo Dios. Dios es amor, dice la Escritura. Y por otro lado dice, ustedes saben, van a saber quiénes son mis discípulos, porque ellos se van a amar los unos a los otros y van a amar a los demás, con un amor sacrificial, no con un amor interesado, no con un amor transaccional. Nos hemos encontrado en algún momento en diciembre, el 24 al mediodía, tengo que comprarle regalo a Gumercinda porque ella siempre me da. Tengo que comprar a Gumercinda porque Gumercinda siempre me da. Pero si Gumercinda no me da regalo, no le compro nada. Sí, está bien el gesto de cortesía, de reciprocidad, sí está bien, sí está bien. Pero el creyente debe trascender esas cosas, e ir un poco más allá. Primera de Corintios 4, versículo 2 dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Somos responsables por nuestra vocación delante de Dios. Somos responsables de cultivar nuestra vida para Jesús y dejar que Jesús brille en nosotros y hacer todo eso por nosotros mismos, sin ensuciar a los demás. Tenemos que sacudirnos la cultura de la sociedad. Voy a delimitarlo a Costa Rica, pero me temo que podría ir más allá de la sociedad serruchapisos. ¿Usted sabe qué es un serruchapisos? O zafarle la tabla a alguien, donde yo haciendo en la escala social, laboral, ministerial o como usted quiera llamarlo, académica, poniéndole los pies encima a los demás. Esos no son los valores del reino. Los valores del reino es yo cultivo los dones que Dios me dio, me pongo detrás del llamado que Dios trazó para mí, no dejando gente herida, sino más bien tomando gente de la mano y ayudándolos a ellos a llegar adelante y a salir adelante. Pocas veces fue tan claro para mí como cuando en una misma semana me toca coincidir en 2 eventos deportivos al mismo tiempo. Un partido de fútbol de primera división aquí en Costa Rica y un torneo de natación aquí en las piscinas de la Sabana. Después de que termina la semana, me tocaba, creo que era enseñar en Apolos acerca de Eclesiastés, y entonces me pareció muy interesante el planteamiento de Eclesiastés. Eclesiastés habla de sabiduría por observación, o sea, no sabiduría que aprendo escuchando, sino sabiduría que se adquiere viendo la vida, ¿verdad? Observando cómo suceden las cosas. Entonces yo llego al estadio, me siento ahí y como compramos las entradas más baratas, no son numeradas, tenemos que llegar temprano para agarrar un buen campo. Y entonces pasa un buen rato antes de que empiece el partido. Y entonces me pongo a jugar de Salomón, observar todo lo que pasa, por allá, por acá, por allá, por acá. Igual en el torneo de natación. Y luego que termina esa semana me doy cuenta de algo.
En este torneo de natación hay una nobleza que no vi en el fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? En el fútbol, el grueso de aficionados dedica buena parte de su tiempo no a apoyar a su equipo, sino a decir cosas del equipo contrario. ¿Usted ha ido al estadio? Sí. Perra, salite solo, no se da vuelta ni en la cama, patea más un perico en una bolsa. Digo, estoy diciendo las cosas que se pueden decir. Si usted va al estadio, usted sabe el montón de cosas que no se pueden decir. Voy al torneo de natación y veo que cada familia está empujando a su representante. No hay nadie basureando al otro. No hay nadie bajándole el piso al otro, ni gritándole al otro. Yo digo, ¿por qué no podría ser esa nuestra cultura? De empujar, sí, a los nuestros, de cultivar nuestros dones y nuestra vocación, pero sin ponerle en pie encima al otro. Miren, esta medalla es de mi hijo Matías. Allá está el carajillo que está allá en la esquina. FCA, el ministerio donde que va a empezar a dirigir David para Costa Rica, hace un torneo todos los eneros, aquí en Vida Abundante. Entonces nosotros lo inscribimos. Ellos tienen que escoger un deporte, los chicos escogen un deporte. Y mi hijo, pues, hacía natación, fútbol, atletismo, y dice, quiero escoger baloncesto, quiero ver básquet. Y entonces se viene al evento, creo que son 3 días. Y el último día vengo a recogerlo y me doy cuenta que trae esta medalla. Usted tiene hijos. Y cuando veo que trae la medalla, entonces ya yo empiezo a pensar, puña, algo sacó a mí. ¿Qué será? Tiene 11 años. Campeonato de hundimientos, tiros de 3. El partido, 40 puntos, 15 asistencias, 23 rebotes. Poco a poco nos íbamos topando y ya está cerca Jordan de mí. Cuando, como todo padre, bien orgulloso de su hijo, le pregunto, mi amor, ¿y esa medalla? Pregunta retórica, ya yo sé. ¿Cuál es la respuesta? Me la dieron por básquet. Puña. Ya yo veía a Eduardo cobrándome el tablero. Seguro este carajillo se guindó el tablero y lo partió en 2 y cosas de eso. Bueno, mi amor, ¿y por qué te la dieron exactamente? Hundimientos, tiros de 3, ¿verdad? Tiros de media cancha para atrás. Imaginaba como el de la tenis, ¿recuerdas? ¿Sí? No, papi, esta me la dieron. Esta medalla es la que le dan al niño que apoya más a los otros niños. Y entonces, de repente, tengo que confesar que torpemente por un par de segundos me bajoné un poco, ¿verdad? Porque no había volado hasta el aro. Pero reacciono 2 segundos después, creo que es el Espíritu Santo, creo que es Dios el que me hace reaccionar y me dice, él se dejó la medalla más difícil de ganar, es la más difícil de conseguir, porque nuestra naturaleza y nuestra sociedad nos entrena y nos enseña a pasarle por encima a los demás. Y me preguntaba, Señor, ¿será que algún día podremos aspirar en el cielo a esta medalla? A que tú nos digas, aquellos que empujaste brillaron para mí. Más que tú, pero ese no era la clave, ese no era el asunto, porque yo no te mandé a brillar, te mandé a que yo brillara y aquellos que empujaste brillaron para mí. Debemos aspirar a cosas mejores.
Por cierto, no se engañen con estos colores. ¡Ay, Pablito! Andas con la camisa de Saprissa. Ahora pasa la salita para orar por usted. En primer lugar, valentía para definir nuestra vocación. En segundo lugar, para atender nuestro llamado. En tercer lugar, valentía para definir nuestros valores y caminar con ellos, hacer la obra de Dios conforme a los valores del reino. Y en cuarto y último lugar, valentía para superar los obstáculos. ¿Sabe que el llamado de Dios nunca se realiza sin oposición? No es fácil, no es sencillo. Siempre va a haber personas, circunstancias que se van a oponer. Pablo lo describe en el texto de estudio, 1 Tesalonicenses 2:2. También saben que a pesar de haber, por favor subraye, sufrido y de ser, por favor subraye nuevamente, maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciar su evangelio, aún en medio de grandes peligros. Pablo había sufrido por el evangelio. La oposición siempre va a estar presente. Hechos capítulo 16, verso 21, describe el mensaje por el cual Pablo había sufrido en Filipos. Era un mensaje contra cultura. Dice que le acusaban a Pablo de lo siguiente: estos eran personas que estaban enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. ¿Usted sabe que la iglesia está llamada a ser contracultura? A que los valores de la iglesia hagan reaccionar y reflexionar a la sociedad. Por eso no buscamos el aplauso de la sociedad. Por eso es que no queremos ganar mayoría de votos de parte de la sociedad. Queremos plantear el evangelio del reino, los valores de Cristo, los valores de la iglesia, los valores de Dios, y decirle a la sociedad: aquí están los estándares de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Repito, porque los brazos, las manos, los labios, la voz, los pies de Dios es su iglesia, la que ha sido llamada a ser una antorcha en medio de esta sociedad, a ser sal en medio de ellos. Del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses se deduce que Pablo era acusado de varias cosas. Pura oposición, se le acusaba de que todo lo que él enseñaba era fantasía, que sus motivos eran impuros, que quería engañar a la gente. Se le acusaba también de tratar de agradar a la gente y no a Dios. Se le acusaba también de buscar prestigio personal y de ser un dictador. Según Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 18, aún el mismo Satanás se va a poner en nuestra tarea de cumplir nuestra vocación y nuestro llamado. Si deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. La vocación de Dios, el llamado de Dios no se cumple sin oposición. De repente a alguien se le mete el agua y empieza a enjacharme y nunca me había enjachado. De repente las circunstancias se empiezan a cambiar de manera extraña y se empiezan a complicar algunas situaciones que nunca se habían complicado. De repente encontramos resistencia en algunos espacios y escenarios en donde antes no existía esa resistencia. Pero a pesar de la oposición, Dios nos ha llamado a mantener firmes nuestra vocación, firmes nuestros llamados, firmes nuestros valores y enfrentar los obstáculos. Quisiera pedirle respetuosamente que se ponga en pie. Pueda cerrar sus ojos, levantar sus manos. En la escritura hay varios relatos de llamados que Dios hace. Uno de esos, quizás de los más significativos, lo encontramos en el libro de Jeremías. Y mi oración durante estos últimos días y semanas será que de alguna manera, a través de la lectura de este llamado de Jeremías, nosotros pudiéramos ser convocados por Dios y sentirnos identificados. Y
si no hemos identificado nuestra vocación, nuestro llamado, o si la hemos identificado, pero queremos alcanzarlos por valores que no son del reino, o si la oposición nos ha hecho desistir de lo que Dios quiere para nosotros. Yo quisiera que pudiéramos recordar el llamado de Dios para Jeremías y hacerlo nuestro, y luego junto con la banda, pedirle a Dios que nos dé la fuerza para cumplir con su llamado. Capítulo 1 del libro de Jeremías. Es Dios hablando al profeta y le dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Versículo 6 es la voz de Jeremías y es la nuestra también. La objeción que nunca falta. Yo respondí: ay Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Cada uno de nosotros tiene nuestra propia versión de la objeción. No he terminado, Señor, de pagar la casa. No me quedaría tiempo para ir al gimnasio. No creo que sea capaz de hacerlo. Estoy muy viejo para hacerlo. No me siento preparado. El trabajo no me deja tiempo para nada más. Cualquier cosa podríamos poner ahí. Pero el Señor no deja que Jeremías ponga su mirada en las objeciones, sino que retoma su llamado y su orden. Y le dice el Señor a Jeremías, y nos dice hoy el Señor a nosotros en este día: no digas soy muy joven, no digas que no te quedaría tiempo, no digas soy muy viejo, no digas no me siento preparado, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Mira que hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene, y no temas ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor.